Bueno, no importa a mí me parece si es una novela o no es una novela, me parece que el libro tiene lo suficiente como para captar a los lectores y poder reflexionar en este tiempo de pandemia, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, te felicito por esta obra, y cómo nació esta obra. Y ahorita que dices lo de pandemia, ahorita te contesto tu pregunta, pero tienes razón porque hay algo de coincidencia en cómo empezó la novela con esta pandemia. Creo que son situaciones límite que nos hacen sacar cosas que nunca pensamos que podíamos sacar. Esta novela nace efectivamente en un terremoto. Fue una réplica que hubo muy poco después del terrible terremoto en la Ciudad de México del 2017 y yo estaba en un edificio en la colonia, realmente en la Condesa, no estaba haciendo lo que cuenta la novela, lamentablemente estaba en una reunión de amigos y todos bajaron corriendo, no solo mis amigos, los vecinos, toda la gente, y no sé por qué me quedé en la ventana viendo todo desde arriba como si fuera una película y de pronto dije, bueno, ¿qué lleva a una persona a no, inconscientemente no salvarse o no quererse salvar? De ahí nació nada más esta pregunta y pues me quedé con esta pregunta, dale y dale. Y lo decía porque la situación es límite. Cuando estamos cerca de la muerte, ya sea por un accidente, una enfermedad, o cerca de la muerte de seres queridos, o en las situaciones límite como ahorita en el encierro del COVID, creo que vemos la vida de otra manera, la empezamos a ver de una manera diferente. No nos queda otra más que vernos en el espejo y más que enfrentarnos con cosas que tal vez en la vida cotidiana las podemos dejar fuera y nos hacemos los locos para no verlas. Entonces de ahí nace la idea de esta novela y se atraviesa con otra idea. Yo tenía pensado hacer una novela donde iba a mezclar la vida de mis dos abuelas, que han tenido una vida interesante, bueno, tuvieron porque ambas ya murieron. Iba a ser un personaje tratando de mezclar la vida de las dos y entrelazarla con la vida de Irene Nemirovsky, que para mí es una gran autora. Entonces, en esas estaba, imagínate, cuando me surgió esta novela y decidí meter todo en lo mismo, a la mera hora Irene no salió casi, Nemirovsky, pero decidí bautizar a mi personaje, a mi protagonista como Irene en honor a ella. Pues así nace, es un poco extraña cómo llegó a nacer esta novela, lo que no he dicho, pero bueno, así fue. Claro, por otro lado tú hablas de la pandemia, pero la verdad es que vivimos hace casi un año en la pandemia. Entonces, hoy que ha muerto Diego Maradona, me acaba de llamar una amiga y me dice, yo que no soy tan futbolera, esto me pegó tanto. Y digo, es que probablemente ya no estemos con fuerza para soportar todo lo que se viene, digamos, ¿no? En ese sentido, tu libro, por otro lado, otorga cierto consuelo, digamos. ¿Lo sientes así? Creo que sí, creo que sí, porque yo siento que al final del libro uno acaba reconciliado con uno mismo y acaba uno por aceptar las pérdidas, porque este es otro tema que atraviesa mi novela. Un tema es la culpa, y no quiero decir a dónde lleva esta culpa porque es parte del final, pero sí es este tema. Y otro es el duelo. Eh, Está un personaje, bueno, hay muchos personajes reales, pero uno es Armando Vega Gil, que se suicidó hace pues, un año y creo que ya por ahí 7 meses. Y, y creo que este libro me ayudó a mí para superar el duelo y para reconciliarme con su decisión, y para reconciliarme en general con la muerte. Entonces sí, tal vez sea un libro que dé esperanzas, aunque sí es difícil la situación que estamos viviendo. Yo creo que como tú dices lo de Maradona, es una más, o sea, es un golpe tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y de pronto ya no sabemos ni para dónde hacernos, ¿no? Es terrible. Y por otro lado, también es terrible que nos empezamos a acostumbrar a las pérdidas. O sea, la primera muerte de la pandemia fue un horror, fue una noticia impresionante y de pronto ya nos enteramos que el tío de no sé quién, la abuela de no sé quién, el primo de no sé quién, y es horrible empezarse a acostumbrar a esta nueva realidad o nueva normalidad, como les ha dado por bautizarla. Pero creo que sí, finalmente la novela da esperanza y es una especie también de apapacho. Creo que es una novela amorosa, como cariñosa, donde hay mucha ternura en las páginas, me parece.
Ahora, es cierto también que uno, viendo la literatura del show, siempre digo que ver la literatura del show, uno tiene que elegir un personaje que va a ser el show, digamos, ¿no? Porque tú misma dices en una certera frase que no hay nada más falaz que la autobiografía, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece también una novela con un personaje que probablemente eres tú misma, pero que hay un sentido literario. Bueno, efectivamente yo creo que cuando uno escribe desde el yo y crees que eres tú, tal vez justo no eres tú, o es Claro. como tú quisieras verte o como tú quisieras haber pensado, y el personaje como otros más toma su propio camino, más si estás escribiendo recuerdos propios. Entonces ahí se combina que la autobiografía o la autoficción realmente nunca es objetiva y nunca acaba por ser autobiografía y autoficción, con otra cosa que también está en la novela, porque en la novela sí hablo de literatura y de autoficción, pero también de la memoria. Me impresiona mucho cómo funciona la memoria y cómo funciona el cerebro. Entonces, en los primeros capítulos hay toda una explicación muy ligera, porque bueno, es una novela científica, sobre cómo funciona la memoria. Y me impresionó conocer que la memoria nos engaña. Yo a veces soy muy necia, a veces la gente me dice, es que siempre quieres tener la razón, porque yo me acuerdo de cosas y digo, es que así pasaron. ¿Por qué me dicen que era rojo el coche y que era un miércoles, por decir algo? Si era obvio que el coche era azul y que era un lunes. Es una tontería mi ejemplo, ¿no? Pero lo veo tan real que digo, yo tengo la razón, así pasó. Y ahora con esta nueva novela y esta investigación me di cuenta que me tengo que quedar callada, porque la memoria nos engaña y la memoria de repente toma trozos, como si fuera un rompecabezas de otros recuerdos y nos los mete en recuerdos a los que no corresponden. Y también hay recuerdos completamente falsos. Es una maravilla cómo funciona la memoria. Entonces, finalmente, algo que puede ser autoficción acaba por ser un juego literario, porque la autoficción nunca es autoficción. No hay nada más alejado de la realidad que hablar de uno mismo. Creo que soy mucho más objetiva cuando hablo de mis personajes, mujeres de otras novelas, porque hay toda una investigación sobre ellas, que cuando hablo de yo misma, aunado a estos trozos de memoria que quién sabe de dónde salieron. De hecho, hay un juego, hay muchos capítulos que se llaman imaginerías, en donde supuestamente la protagonista que está en este terremoto imagina todas esas cosas. Finalmente el lector nunca va a saber qué es imaginado, qué es real, qué pasó, qué no pasó. Y como tú dices, qué bueno que lo dices, no importa, porque esa es la magia de la ficción y de la literatura. Soñar con tus muertos te reconforta, dices también en otro momento, ¿verdad? Me acerca mucho a ellos. Esto es algo real. Yo perdí una muy, muy querida amiga hace mucho tiempo, en el 97, éramos realmente muy unidas y yo sí me veía pasando el resto de mi vida con ella, era como mi hermana. Y muchos años soñé con ella, pero de una manera tan real que yo sentía que seguía viva. O sea, la soñaba, en el sueño sabía que estaba muerta, pero la veía y podía hablar con ella y podía tocarla. Fue, y cuando Armando murió, como a los 3 meses igual soñé con él, una cosa muy extraña, soñé que me sentaba en una silla y él estaba ya sentado, pero me podía sentar porque estaba muerto, era entre fantasma y no, y al mismo tiempo me abrazaba. O sea, siempre que sueño con mis muertos, sueño con ellos con mucha ternura, con mucho cariño, y yo creo que son esas ganas de darles todos los abrazos que no pude darles en vida, me faltó tiempo con todos mis muertos, tal vez no tanto con mis abuelos y mis abuelas, porque bueno, yo estaba chava y cuando uno ve que la gente mayor se muere, crees que es lo normal, pero sí soñar con mis muertos me reconforta. Ser atea no es fácil, hay cierto desamparo en una vida sin dioses. Esto es importante porque, bueno, yo coincido contigo en el ateísmo y este tipo de muertes, estas muertes me parece que son desapariciones, ¿no? Es decir, las memorias siempre va a recordar precisamente, además con cierta falsedad también, ¿no? Somos esa persona y la memoria, pero no sabemos si es esa persona realmente. Exacto, exacto, y nos acordamos de ellos. Para mí, lo decía creo que Paul Ricoeur en un ensayo maravilloso, solo mantenemos vivos a los muertos a través de la memoria y del recuerdo. Para mí, los que se murieron ya no existen. Y sí hace falta a veces creer, porque hay muchas personas que cuando se mueren sus seres queridos están reconfortados, uno, porque saben
que pasaron a mejor vida, entonces creen que están mejor. Cuando a mí la gente me dice, no te preocupes, ya pasó a mejor vida, yo digo, bueno, aunque fuera cierto, aunque yo fuera creyente y pensara que ya están, digamos, en el paraíso, me imagino a Armando con su mezcal tocando la guitarra con otros músicos muertos, aunque eso fuera cierto, eso no me reconforta porque a mí me hace falta aquí, él aquí ahora, igual que Claro. todos los muertos. Entonces, sí, realmente ser ateo es difícil, ¿no? Cuando recuerdo cuando me avisaron que mi papá había tenido un infarto, que iba yo en el coche diciendo, por favor, Dios, que no se muera. En ese momento me di cuenta, ¿por qué le estoy pidiendo a alguien en quien no creo, algo que es imposible? Porque no tienes a nadie, o sea, no puedes hacer nada. No eres médico, iba en el periférico, no estaba con mi papá. Sí, vivir sin Dios, sin dioses o sin diosas, sí, no es tan fácil, porque no le queda a uno más que lo que tienes, que eres tú, y es lo que ves, lo que sientes. Ni siquiera te sientes acompañado en el duelo, es muy difícil, es un proceso solitario. Entonces, si no tienes quien te reconforte, aunque tengas amigos, creo que es algo muy íntimo. Y si no crees en un Dios y no dices, pues Dios sabrá por qué hace las cosas, sí uno se siente un poco desamparado. Ahora, ¿cómo te sentiste escribiendo este libro que a mí me parece de una escritora, me parece valiente, ¿no? Porque ahora no hay que escribir sobre terremotos, ni sobre pandemia, ni sobre nada, hay que reflexionar y probablemente escribir sobre el terror y alejarnos un poco de la realidad, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú escribiendo esto? Pues me sentí muy bien porque siento que era algo que tenía que decir sin que yo lo supiera, ¿eh? Ya cuando iba a la mitad, porque te digo que mi primera, lo que iba a ser la novela era esta historia mezclada de Irene Nemirovsky con mis abuelas, pero a partir de la literatura de Irene, se iba a leer todas las obras para ir entrelazando. De repente dije, ya se me metió esta mujer y a quién fregados le importa lo que pienso, lo que ha hecho en su vida, lo que hicieron sus abuelas. Como que hubo varias veces en que estuve tentada a abandonarla, pero yo misma sentía que lo tenía que decir. Me llegaban las historias, incluso las imaginadas, o tal vez las memorias falsas, una tras otra, tras otra, tras otra, y no podía parar. Entonces dije, bueno, voy a seguir vomitando todo lo que tengo que vomitar y después veo si lo publico o no. Y lo que hice fue, todavía con Ramón Córdoba vivo, otra de las grandes pérdidas del año pasado, fue enseñarle, digamos que un 60% de la novela. Dije, ¿esto vale la pena o no? Y afortunadamente me dijo que sí, me apachó y me dijo que siguiera adelante porque llegó un momento en que dudas si lo que escribes le va a importar a alguien más que a ti, a tu Claro. mamá, tal vez a tu hija, y creo que ni a mi hija, ¿eh? Mi hija le di a leer un primer borrador y, y hubo muchas cosas, fue muy chistoso porque no juzgó nada, no me hizo más preguntas como para sacar más información, pero me dijo que no entendía bien muchas cosas. Y otro día, que casi me suicido, leyó la novela de Guillermo Arriaga después de haber leído mi borrador y me dice, mamá, ¿por qué no puedes escribir como Arriaga? Me moría de verse porque además me encanta que sea tan sincero, o sea, es una muy buena crítica para mí, me pone como en mi lugar, pero a mí me hizo sentir muy bien escribir esto, siento que lo tenía que decir. Lo que no he dicho se llama la novela, ¿verdad? Que dijiste todo lo que tenías que decir. No, me quedaron muchas cosas fuera. Mira, ya cuando entregué la novela, ya en imprenta de pronto pensé que había cosas que tenía que haber dicho más. Tal vez no fui valiente y omití algunos nombres que tal vez podría haber dicho. Este nombre, bueno, cuando mi mamá me preguntó cómo se llama mi siguiente novela, y le dije, me dice mi mamá, que me conoce, obvio, casi a la perfección, dijo, ¿cómo que lo que no has dicho? Ella todavía no la ha leído, ¿no? Pero si ya has dicho todo en tus otras novelas. O sea, en todas mis otras novelas estoy mucho, pero ahí muy, muy enmascarada. O sea, estoy mucho en Lu Andrea Salomé, en Hannah Arendt, en Gerda Taros, en todos mis personajes femeninos y en todas las anécdotas, en muchas de las anécdotas que cuento, ahí estoy mucho. Entonces ella me dijo, pues, ¿qué no has dicho? Si ya lo dijiste todo, que la gente no se dé cuenta es otra cosa, ¿no? Entonces, dije mucho de lo que tenía que decir, pero todavía afortunadamente me faltan varias cosas por decir. Si me das una lana, te las... Van las dos últimas. La primera, ¿cómo estás con respecto a la literatura, teniendo en cuenta, bueno, sacas una novela a fin de año casi,
hay como una cosa, no sé, como que estamos todos esperando algo, pero al mismo tiempo leyendo tal vez otras cosas. ¿Cómo te sientes con respecto a la literatura mexicana? Mira, ahorita en este momento de fin de año y de pandemia me siento muy, muy insegura. O sea, a mí me siento rara. Nunca había sacado novela en este contexto. Incluso no tengo la novela en mis manos. Ujú. Por la pandemia parece que las bodegas de la editorial están, bueno, la repartición está siendo lenta y extraña. No hay ejemplares para periodista, para prensa, que se me hace un horror. No sé qué está pasando. Me siento como insegura. Se cuenta que estoy pisando un terreno que nunca había pisado. No he podido tocar mi novela, no he podido ojearla. Hace rato me hicieron una entrevista y me dijeron, ¿nos podrías leer algún fragmento? Les dije, pues no puedo porque no tengo la novela. Siento que es todo, esto de la vida virtual, creo que es un horror. Tiene sus ventajas en el sentido que no tengo que cruzar la ciudad de un lado al otro en media hora para ir de una entrevista a la otra, pero por otro lado me pierdo el contacto humano. Tú y yo siempre nos hemos visto en un Sí, café, hemos estado frente a frente y puedo ver tu mirada sí. y puedo ver lo que, no sé, puedo sentirte. La novela iba a ser publicada en septiembre, con lo de la pandemia se pasó a noviembre y cuando me dijeron, yo dije, qué bueno, porque seguramente en noviembre ya no habrá pandemia y mira, aquí seguimos encerrados. Pues siento todo muy raro, siento que no hay contacto con mis lectores, siento que no hay contacto con mis editores, siento un poco todo como en el aire. Por otro lado, creo que la gente sí está leyendo más, porque pues a veces no saben ya qué hacer en sus casas, están bajando muchos libros electrónicos, entonces espero que la lean, espero que tenga buena recepción, porque sí es una novela tal vez que apapache, una novela muy íntima, una novela muy de la esencia del ser humano, de sus miedos, de sus temores, de sus reflexiones, como muy de adentro. Entonces tal vez pueda ayudar y pueda reflejar lo que muchos de las personas estamos viviendo hoy en día. Y bueno, la última, tal vez un poquito antipática, pero es poder decirte, ahora que esta novela es un poco íntima, una que marca la esencia del ser humano, ¿qué va a pasar con el tema de los premios y con el tema del reconocimiento a personas como tú que escriben desde hace mucho tiempo, que escriben maravillosamente bien y que a veces, me parece, dejas de estar un poco reconocido? Híjole, y si no sabré decirte, eso es muy difícil de juzgar, ¿no? Porque uno a veces sí siente que necesitaría más reconocimiento, tal vez sobre todo de los pares. Yo sí Sobre siento todo. mucho reconocimiento de los lectores. Yo a veces y me he preguntado varias veces y me gustaría preguntarle a muchas personas de mis pares, hombres y mujeres, si han leído algo mío. Yo creo que somos muy prejuiciosos. Me gustaría saber qué han leído. Bueno, obviamente no voy por la vida buscando premios. Creo que los temas que escojo son temas que me importan y que me conmueven y que siento que necesito hablar de ellos, pero sí son temas que efectivamente tal vez no sean mucho para premio. Creo que hay temas que son más fácilmente premiables por el contexto, ¿no? Temas tal vez más políticos, más, pues no sé, más de actualidad. Pero bueno, a mí lo que me hace muy feliz es escribir. Me encanta que me lean y poder saber qué ven los lectores en mis novelas y pues participar de grupos como el que tú y yo tenemos, de mujeres escritoras, donde sí me siento, pues por lo menos apapachada y consentida, ¿no? Tampoco sé qué tantas de ahí me han leído y cuánto me han leído, pero finalmente uno se siente en solidaridad y con mucho apoyo. Sí, bueno, la última, entonces ahora me parece que esta cosa de escribir sobre lo que uno siente tiene que ver un poco con la mujer, digamos, ¿no? Porque escribir sobre una guerra, sobre una batalla, pareciera ser que está en el tema de los hombres y hacia eso vamos a premiarnos, digamos. Pues sí, sí, porque yo creo que, bueno, como siempre, en todas las áreas, quienes han sobresalido, quienes han manejado, todos son los hombres. Pero creo que en la literatura poco a poco ahí vamos las mujeres tratando de ganar terreno, ¿no? Y sí es cierto, los hombres escriben más hacia afuera, las mujeres creo que escribimos más hacia adentro en general. Obviamente las generalizaciones son odiosas, pero sí, hay muchas mujeres que han escrito muy buenas novelas políticas. No digo que no, pero sí las mujeres somos más intimistas, más,
pues no sé, tal vez más sutiles al escoger nuestra temática. Pero bueno, pues ahí vamos poco a poco picando piedra y creo que nuestro trabajo es pues escribir y seguir escribiendo y escribir cada vez mejor para ganar nuestro lugar. No veo otro camino, no veo protestas, ni marchas, ni manifestaciones, digo, como escritoras, para hacernos ver. Creo que lo que tiene que hablar por nosotras son nuestro trabajo literario, nuestra narrativa y nuestros libros. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por la entrevista.